Nadie en el hospital entendía por qué el perro se negó a moverse. No ladró, no atacó, simplemente se plantó frente a esa puerta, rígido como una estatua, con los ojos clavados en una mujer que sonreía demasiado tranquilo. Si Shadow hubiera sido solo un perro, nadie habría prestado atención. Pero ese instante silencioso, ese segundo en que el aire se volvió pesado, fue lo único que se interpuso entre una niña enferma y una tragedia que nadie vio venir. Y cuando todo terminó, quedó claro que no fue instinto animal lo que salvó vidas, sino algo mucho más profundo, algo que nace cuando el dolor se vuelve insoportable y el amor se tuerce. Haz las fotografías. Estaban esparcidas sobre la mesa de la sala de juntas, y nadie podía apartar la mirada. El mismo cabello oscuro, la misma expresión concentrada al dibujar, la misma forma de sostener un lápiz entre los dedos. Lucy y Grace parecían reflejos separadas por el tiempo. En las últimas imágenes, Lucy yacía en una cama de hospital, tan delgada que parecía desaparecer entre las sábanas, mientras una mujer se mantenía detrás de una puerta de vidrio, la mano pegada al cristal, mirando cómo su hija se apagaba sin poder tocarla. Esa mujer era Rebecca. Y ahora, todos entendían que nada de lo cuando los médicos presentaron las pruebas. El silencio fue absoluto. Rebecca no planeaba secuestrar a Grace. Su intención era borrar a Grace por completo y devolverle la vida a Lucy, aunque fuera solo en su mente. Para ella, no era un crimen, era una corrección del universo, una segunda oportunidad para salvar a su hija. En el laboratorio confirmó que el contenido de la jeringa estaba calculado al miligramo, suficiente para dormir profundamente a Grace, sin activar alarmas ni provocar daños permanentes. Todo había sido planeado con precisión quirúrgica, como solo alguien entrenado y obsesionado podría hacerlo. Entonces, alguien murmuró la frase que heló la sangre de todos a mañana. Era el día. Con Sarah trabajando su turno matutino, Rebecca habría estado sola con Grace durante al menos 3 horas, tiempo suficiente para sedarla Auterac Registrus Magicus, simular un empeoramiento y salir del hospital con una niña, aparentemente grave, que nadie se atrevería a cuestionar. No habría gritos, no habría persecución, solo silencio, mientras los adultos intentaban comprender la magnitud del horror que acababan de esquivar. Shadow caminó de regreso a la habitación de Grace. La niña estaba sentada en la cama, concentrada en su dibujo más reciente. Era una imagen simple, pero poderosa. Shadow con alas, vigilando a una pequeña figura acostada en una cama de hospital. Grace levantó la vista y sonrió, hundiendo la mano en el espeso pelaje del perro. Le dijo que era su ángel guardián, que sabía que él la había salvado ese día. Shadow no movió la cola con entusiasmo, solo un lento y deliberado movimiento, como si aceptara una verdad que no necesitaba palabras, porque no solo había salvado a Grace, había destapado un duelo tan profundo y enredado que tomaría meses entenderlo por completo. Cuando registraron el departamento de Rebecca esa misma noche, encontraron evidencia que dejó a los investigadores sin aliento: fotografías de Grace alteradas digitalmente con el rostro de Lucy, planes detallados para educar a Lucy en casa, en otro país, un dormitorio decorado exactamente igual al que Lucy tenía antes del divorcio. No era simple maldad ni un arrebato momentáneo, era el amor de una madre deformado por la injusticia y la pérdida, convertido en algo que parecía salvación, pero que Shadow la sintió antes de verla. Estaba recostado junto a Grace, permitiendo que la niña usara su cuerpo como almohada mientras dibujaba, cuando de pronto levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron, un gemido bajo escapó de su garganta. No era agresión, era advertencia, la misma reacción que tenía cuando se acercaba una tormenta. Nathan, su compañero humano, sintió la tensión de inmediato. La preguntó si pasaba, pero Shadow no respondió. El elevador se abrió al fondo del pasillo. Rebecca salió con paso firme, su entrenamiento como enfermera evidente en cada movimiento. Algunos susurraron que no debería estar ahí. Harrison levantó la mano y dijo que tenía derecho a enfrentar lo que había hecho. Sarah lo había pedido. Sarah estaba de pie en la puerta de la habitación de su hija, temblando, pero decidida. Había pasado la noche luchando entre el enojo y la compasión. Su hermana, su única familia además de Grace,
Había intentado llevarse a su hija, pero también había visto las fotos de Lucy, había escuchado la verdad, había entendido la profundidad de esa pérdida. Rebecca avanzó. El oficial se mantuvo a distancia. Shadow se colocó entre ella y la puerta, sin gruñir, sin mostrar los dientes. Solo esperando. Rebecca pronunció el nombre de Sarah con una voz vacía, derrotada. Dijo que solo quería verla, despedirse. Sarah le respondió con la voz quebrada, recordándole que había intentado quitársela. Rebecca dijo que había intentado salvarla. Rebecca susurró que no podía hacerlo más. Dijo que no podía volver a perder a otra niña, que no podía quedarse mirando mientras alguien a quien amaba se apagaba frente a ella, sin poder hacer nada. La jeringa temblaba entre sus dedos, cargada con una dosis suficiente para detener un corazón cansado de luchar. Nathan reconoció la cantidad al instante. Había respondido a demasiadas llamadas de sobredosis para no saberlo. No era una amenaza vacía, era una despedida. Sarah avanzó un paso, pero Shadow ya estaba ahí. Se colocó entre Rebecca y Grace, con una calma que resultaba casi antinatural, como si supiera que la violencia rompería algo irreparable. Luego hizo algo que nadie olvidaría. Se sentó perfectamente erguido y levantó la mirada hacia Rebecca, con esos ojos color ámbar que habían visto más dolor del que cualquier criatura debería cargar. Emitió un gemido suave, casi como si Grace, paralizada por el miedo, alzó la mano con lentitud. Preguntó si su tía también estaba enferma. La pregunta, simple y pura, atravesó la habitación como un cuchillo. La mano de Rebecca empezó a temblar con más fuerza. Sus labios se movieron sin sonido. Dijo que estaba cansada, que no podía más. Dijo que veía a su hija en cada niño enfermo, que durante años había caminado por esos pasillos ahogado en culpa, pero que esos niños necesitaban a personas rotas, porque solo ellas entendían el miedo real. El Dr. Harrison añadió que él también había perdido una hija, que no sabía si estaba viva o muerta, pero que había salvado cientos en su nombre, que el dolor podía transformarse o convertirnos en algo que no reconocemos. La mano de Rebecca bajó. Shadow aprovechó el instante, se incorporó sobre las patas traseras y tomó la jeringa con suavidad, sin morder, hasta que Rebecca la soltó. La dejó caer en la mano de Nathan, y luego lamió las lágrimas del rostro de Rebecca, con una ternura infinita. Grace rompió la tensión preguntando si eso significaba que Shadow también había salvado a su tía. La habitación exhaló al unísono. Rebecca se derrumbó entre sollozos, repitiendo que estaba perdida. Nathan dijo en voz baja que todos lo estaban, pero que estar roto no significaba estar acabado. Harrison ordenó ayuda médica inmediata. Shadow, en un gesto nunca visto en su carrera, subió con cuidado a la cama de Grace y se colocó entre ella y el caos. Mientras la niña se aferraba a su cueva más tarde, en el estacionamiento, Sarah vio cómo la ambulancia se llevaba a su hermana rumbo a una unidad psiquiátrica especializada. Sentía alivio y devastación al mismo tiempo. Dijo que Rebecca la llamaba cada semana después de la muerte de Lucy. Nathan respondió que el dolor aprendía. Shadow veía lo que en la habitación 307. La condición de Grace empeoró. El estrés había detonado una cascada de fallas. Su presión se elevó. Su respiración se volvió irregular. Los números del riñón cayeron en picada. Elnaf fue directo. Necesitaban llevarla a cuidados intensivos. Lista de trasplante prioritaria. Semanas. Nozara se derrumbó. No podía hacerlo sola. Shadow apoyó la cabeza en su regazo mientras ella lloraba. Esa noche, en la capilla del hospital, Sarah confesó que parte de ella había querido que Rebecca se llevara a Grace, porque pensó que alguien más podría darle más. Nathan le dijo que el dinero no compra el amor que ella le daba. Shadow se sentó frente al altar, como un centinela. Esa misma noche, Grace fue trasladada a la UC, y a los equipos rodearon su pequeño cuerpo. Shadow no debía entrar, pero Harrison anuló la norma. Dijo que ese perro pertenecía ahí. Shadow vigiló cada respiración, cada cambio, alertando a enfermeras, antes que las máquinas. Nathan entendió que el perro estaba haciendo lo que todos habían querido hacer alguna vez. No irse. No falla. Estar ahí. Fue entonces cuando llegaron los resultados, que helaron la sangre de Sarah. Grace había estado expuesta durante semanas a pequeñas dosis de sedantes.
no suficientes para matarla, suficientes para debilitarla. Rebecca había estado preparando su cuerpo. El horror se extendió por el hospital. Padres exigieron respuestas. La prensa distorsionó la historia. El programa de perros terapéuticos estuvo a punto de ser cancelado, y en medio del caos, Nita notó que Shadow cojeaba. Sus patas estaban llenas de cortes por el vidrio que había atravesado. Había caminado sobre ellos todo el día sin quejarse. La veterinaria dijo que necesitaba descanso. Ann sugirió retiro. Nathan miró a su compañero y pidió una noche más. Shadow movió la cola una vez. Él sabía que su trabajo no había terminado.